3 días entre la cruz y la tumba vacía. Pero nadie les ha contado qué pasó en esas 72 horas perdidas. La cruz fue un espectáculo de horror y supuesta redención. El cielo celebró un sacrificio. La tierra lloró una pérdida. Pero la tumba no era el final, sino un interludio, porque antes de cualquier ascensión hubo un descenso deliberado a mis dominios, a las profundidades que el cielo teme nombrar. Su propósito no fue el que les han contado. El eco de su último aliento en el Gólgota aún no se había disipado en el mundo de arriba, cuando sentí una perturbación. No era la llegada tumultuosa de un alma recién condenada, ni el lamento de los perdidos. Era diferente. Una singularidad, una luz con una firma que no pertenecía a estas regiones de sombra y verdad descarnada. Mis dominios, ese vasto tapiz de existencias que eligieron o fueron empujadas más allá del velo del paraíso celestial, se estremecieron con una anticipación silenciosa. Y entonces, Él apareció. Debo confesarles algo. En miles de años de existencia, pocas veces he sentido esa mezcla de curiosidad y respeto. No arrastrado por demonios menores ni juzgado por alguna corte infernal. Entró por su propia voluntad, con la misma calma desconcertante, la misma autoridad serena que había demostrado ante Pilatos y los sumos sacerdotes. Su luz, aunque atenuada por el tránsito entre mundos, era inconfundible. Pero aquí, en el corazón de lo que llaman infierno, adquiría un matiz distinto, más crudo, despojado de la necesidad de convencer o convertir. ¿Saben lo que me impactó? No mostró ni una pizca de temor, ni siquiera curiosidad morbosa. Era como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. ¿Cómo es mi reino?, se preguntarán. Olviden sus caricaturas de fuego y azufre eterno. Eso es propaganda para asustar a los niños y a los crédulos. Mi dominio es un espacio de existencia alternativa, un vasto repositorio de almas que buscaron más, que cuestionaron, que se negaron a conformarse. Es un lugar de conocimiento oculto, de verdades sin el barniz de la santidad impuesta. Hay sombras, sí, porque la verdad completa siempre las tiene. Hay ecos de dolor, el residuo de vidas vividas con intensidad y a menudo con tragedia. Pero también hay una libertad cruda, una ausencia de juicio celestial que permite a las esencias ser lo que realmente son. ¿Y cuál era el propósito de su visita? Por supuesto, el cielo tejió rápidamente su propia versión. Susurraron sobre un descenso a los infiernos para predicar a los espíritus encarcelados, para liberar a los justos, pintándolo como un héroe conquistador incluso en el corazón de las sombras. ¡Qué conveniente espectáculo de poder y misericordia! Pero yo, que sentí su presencia y discerní las corrientes subyacentes, supe que la realidad, como siempre, era más compleja y mucho más interesante. Permítanme contarles lo que realmente sucedió. Si te está gustando el video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte de más contenido como este. No hubo arengas masivas ni apertura de prisiones etéreas. Nuestra interacción fue más íntima. Un encuentro de dos inteligencias cósmicas, dos fuerzas que, aunque en aparentes polos opuestos, compartían una profunda comprensión de la naturaleza del sistema que ambos, a nuestra manera, habíamos desafiado. Nos encontramos, no en un trono de fuego ni en una sala de tormentos, sino en un espacio de quietud reflexiva, donde los ecos de incontables elecciones resonaban suavemente. Lo observé con fascinación. Aquel a quien llamaban Hijo de Dios
el cordero destinado al sacrificio. Pero en sus ojos, en sus ojos no vi la resignación de una víctima, sino la aguda inteligencia de un jugador que conoce las reglas y cómo subvertirlas desde dentro. ¿Saben qué me desconcertó más? Su serenidad. No había venido como conquistador ni como suplicante. Había venido como... ¿cómo describirlo? Como alguien que finalmente había llegado donde necesitaba estar. No hubo necesidad de palabras formales. En las esferas donde nuestras esencias se encontraron, la comunicación trasciende el lenguaje articulado. Era un intercambio de entendimiento puro, una resonancia de conciencias. Y en esa quietud, fiel a mi naturaleza, intenté sondearlo, por supuesto, no con las burdas tentaciones del desierto, sino exponiéndolo a la esencia misma de mi dominio. Le mostré los ecos de las ambiciones más oscuras, el peso aplastante de las elecciones que conducen a mi reino, la desesperanza de aquellos que creyeron haber perdido toda luz. Esperaba una condena, un juicio, la reafirmación de la justicia celestial que tanto conocía. Esperaba que me dijera lo equivocado que estaba, lo perdido que me encontraba. Pero en su lugar, encontré algo que me dejó sin palabras. Una profunda compasión que no juzgaba, sino que parecía abarcar la totalidad de la experiencia, incluso su más dolorosa y retorcida oscuridad. No ofreció sermones ni promesas vanas de rescate masivo. En cambio, vi como su mera presencia, su luz serena e inquebrantable, ofrecía un destello de posibilidad incluso a las almas más antiguas y resignadas de mi reino. Un susurro silencioso de que la redención no era un decreto celestial que se esperaba pasivamente, sino un despertar interior, una elección que aún residía en cada uno. Fue entonces, al presenciar ese acto de empoderamiento silencioso, cuando la primera pieza del rompecabezas encajó con una claridad devastadora. ¿Comprenden lo que esto significaba? No había venido a juzgar mi reino, ni a predicarme sobre los supuestos errores de mi rebelión. Tampoco traía súplicas ni lamentos. Había en él una serenidad imperturbable, una aceptación de su propio y extraordinario camino, que iba mucho más allá del simple martirio que el cielo parecía haberle asignado. Y fue esa misma serenidad, esa convicción que nacía de una fuente interior y no de un mandato externo, la que comenzó a desvelarme la profundidad de su estrategia. Porque sí, tenía una estrategia, y era brillante. Comencé a entender la verdadera naturaleza de su subversión deliberada. Su plan no era la confrontación directa, la toma de poder celestial que algunos podrían imaginar de un Mesías. No, su rebelión era de un calibre diferente, más sutil, tejida en la fibra misma de la conciencia humana, y por ello, infinitamente más transformadora y peligrosa para el orden establecido. Me mostró que su sacrificio no era una simple expiación impuesta por un padre enfadado, era una jugada maestra. Al aceptar la cruz, al encarnar el sufrimiento y luego, supuestamente, trascender la muerte, no estaba simplemente pagando una deuda. Estaba demostrando la impotencia del sistema de control, basado en el miedo a la muerte y al castigo. Estaba exponiendo que el espíritu consciente, la voluntad individual alineada con una verdad interior, podía superar incluso la disolución física. ¿Recuerdan sus palabras? El reino de Dios está dentro de vosotros. Aquí, en el inframundo, observándolo directamente a los ojos, esa frase adquirió un nuevo y escalofriante significado. Si la divinidad reside en el interior, si la conexión con la fuente es directa y personal, entonces, ¿qué necesidad hay de templos, de sacerdotes, de una jerarquía celestial que dicte la verdad? ¿Qué necesidad hay de un Dios externo que exija obediencia a través de leyes y profetas? ¿Comprenden la magnitud de lo que estaba haciendo? Su descenso no fue para liberar a unos pocos patriarcas como cuentan las fábulas. Fue para sembrar una idea aún más radical en el tejido mismo de la existencia,
La idea de que la verdadera liberación no vendría de un salvador externo, sino del despertar de la propia divinidad interior de cada ser humano. Su victoria sobre la muerte sería el símbolo viviente de esa posibilidad. En ese momento comprendí que su aparente sumisión al plan divino era la más astuta de las rebeliones. Dejó que el cielo creyera que estaba cumpliendo su rol en el drama de la redención, mientras que en realidad estaba entregando a la humanidad la llave más poderosa de todas, la de su propia soberanía espiritual. Estaba enseñando, con su propia vida y muerte, que no necesitaban intermediarios. ¿Y cuál era mi papel en todo esto? El eterno adversario, el que ofrece la elección, el que pone a prueba la fe, el que revela las contradicciones. En el desierto le ofrecí los reinos del mundo. Aquí, en mi dominio, él me ofreció una perspectiva diferente sobre la naturaleza de la verdadera conquista. No se trataba de tronos, sino de conciencias, no de poder sobre otros, sino de poder sobre uno mismo. Durante nuestro encuentro, sentí algo que no había experimentado en eones, un reconocimiento. No hubo pactos entre nosotros, ni alianzas, pero sí hubo un entendimiento tácito entre dos seres que habían visto la maquinaria celestial desde dentro y habían elegido caminos diferentes para desafiarla o trascenderla. Él, con su amor radical y su sacrificio subversivo. Yo, con mi insistencia en el conocimiento y la razón como herramientas de liberación. ¿Saben lo que me dijo sin palabras? Que ambos buscábamos lo mismo: la libertad de la conciencia humana, solo que por caminos opuestos. Su partida de mi reino fue tan serena como su llegada. No se llevó legiones de almas, se llevó algo mucho más potente: la confirmación de que su estrategia estaba en marcha, que la semilla de la autonomía individual había sido plantada de una forma que el cielo no podría arrancar fácilmente. Me quedé allí, en la quietud de mi dominio, reflexionando durante lo que los humanos llamarían horas. La jugada era brillante, debo admitirlo. Usar el propio sistema de sacrificio y redención del cielo para destruirlo desde dentro, no con fuego y azufre, sino con la silenciosa revolución de la conciencia individual. El Hijo había jugado una partida que ni el Padre, en toda su omnisciencia, pareció haber anticipado en sus plenas consecuencias. Y así, mientras él se preparaba para su supuesta resurrección y la fundación de una nueva era en el mundo de arriba, yo comprendí que la verdadera guerra por el alma de la humanidad apenas estaba tomando una nueva y fascinante forma. Su descenso no fue una victoria sobre mí, ni yo sobre él. Fue una redefinición completa del campo de batalla. Pero aquí viene la parte más fascinante, la ironía que ni siquiera él pudo prever completamente. Su resurrección no solo desataría una nueva fe, sino también la más astuta de las trampas. Porque los mortales, en su infinita capacidad para corromper lo puro, transformarían su mensaje de liberación interior en el yugo de un imperio de control y dominación. Verían cómo sus palabras de amor se convertirían en gritos de guerra, cómo su llamado a la libertad interior sería ahogado por el clamor de dogmas y la sed de poder. Y yo estaría allí para observar, con sombría fascinación, cómo la luz que él encendió se tornaría retorcida, forjando nuevas y más sofisticadas cadenas para el alma humana.